Sí, Dios te bendiga, hermano, hermana, Amén, amén. amigos. Gracias porque están aquí viendo, escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho, 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 mucho. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y el tema es, dice, el cómo, el cuándo y el dónde. Así se llama el tema. El cómo, el cuándo y el dónde. Vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Aleluya. Vamos a tener base bíblica por ahí, por favor. En el libro de Génesis, capítulo 17. Verso 24 al 26. Amén. Adelante. Verso 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncisó la carne de su prejuicio. Adelante. ¿Sí? Sí, prepucio. Sí. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncisada la carne de prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aleluya. Bien. Vamos a ver. Aleluya. El 24, ¿verdad? A ver, rectifica la cita. Vamos a rectificar la cita, por favor. Ay, disculpa. 19:24 de Génesis. Porque tú estás... Era 19:24, ¿verdad? Ya leyó 17. Tú ya eres 17:24. Yo no la encontraba. Era 19:24. Hasta acá, por favor. Yo pensé que era el equivocado yo. Adelante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El 26 también. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahí, eso estamos corrigiendo el texto. Sí, es 19:24. No, disculpa. Aleluya. A nombre del niño, ¿verdad? Aleluya. Sí, el tema es, hermano, es el cómo, el cuándo y el dónde. Vamos a hablar sobre este asunto. ¿De qué se trata? Se trata, hermano, de los que han retrocedido en el camino del Señor. Y creo que hay mucha gente que se ha regresado y aún no arregla sus cuentas con Dios. Vemos que el juicio, el castigo por la maldad, por el pecado, hizo Dios un escarmiento, ¿verdad?, para todos los demás, para todos nosotros, sobre la práctica del pecado, sobre lo que no debemos de hacer. Sí, aleluya. Ustedes conocen la historia. Lot se fue acercando poco a poco a Sodoma y Gomorra y estuvo ya entre ellos. Sí,
el justo entre los injustos. ¿Qué hace el justo entre los injustos? Cuando una persona se acerca a los lugares que no les está permitido Dios, hay consecuencias terribles, consecuencias nefastas y mortales, como en este caso sucedió con Lot. Cuando llegó el castigo de Dios, hizo llover de esa manera sobre Sodoma y Gomorra, no agua, ni granizo, sino era azufre y fuego. Que los cielos descienda fuego y azufre es terrible, ¿no? Es terrible. Fue de parte de Jehová de los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas tierras. ¿Y qué pasa? Y el fruto de la tierra, se acabó todo. Pero hay una muerte ahí entre la familia de Lot, que fue su esposa. Ella miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Él iba guiando a su familia, él iba adelante junto con los ángeles, sí, pero su mujer iba detrás y él no vio hacia atrás, ¿verdad? Se volvió estatua de sal su esposa. Tremendo. La esposa de Lot, como mucha gente, no toma en serio las cosas de Dios. Ella no tomó en serio la orden específica del ángel y se le dio muerte. Es evidente que su corazón todavía estaba aferrándose a los placeres de Sodoma. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús advierte a los creyentes que se acuerden de la mujer de Lot. Lo dijo, acuérdense de la mujer de Lot, o sea, tomando como referencia el castigo, queriendo decir que aquellos cuyo corazón está pegado al corrupto sistema mundial presente no escaparán de la ira de Dios y de la destrucción que viene sobre los impíos. No escaparán aquellos que su corazón esté apegado al sistema corrupto de esta generación. El Señor lo dijo, sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Entonces tenemos que hacer ¿qué? No regresar, no dejar el camino que ya se nos mostró y se te mostró como misericordia, porque Dios quiere salvarte, pero hay quien lucha por no salvarse, por no seguir, porque alguien dijo en la escritura, dice, ya no nos hables de Él, no nos hables de Dios, dinos cosas halagüeñas, no de juicio, no de sufrimiento. Pero la palabra de Dios es clara. Dios no admite injusticias. Dios no admite el pecado. Vamos a pasar a otro texto, hermano, que está ahí en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Capítulo 17, uno al 6. Amén. Adelante. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Hasta el qué? Hasta el 6. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he recibido el dinero de Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición
la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Aleluya. Bien. Y dice, la historia cronológica de este libro de Jueces termina con el capítulo 16, comenzando con el episodio de Micaía, en la sesión final de este libro. Ilustra las bajas normas morales, las degradadas costumbres religiosas y el caótico orden social de Israel durante el periodo de los jueces. Esas ilustraciones demuestran que si se hace caso omiso de la palabra y los sanos principios morales de Dios, serán destruidos tanto los individuos como la sociedad en su conjunto. 2 veces el escritor observa que cada uno hacía lo que bien le parecía. Se rechazó el camino de Dios, dando por resultado desorden, desesperanza y muerte. Casa de dioses. ¿Qué es una casa de dioses? Se hizo dioses para él mismo. ¿Sí? Por cuando Micaía no se sometió a la autoridad de la revelación inspirada y escrita de Dios, dada por medio de Moisés, se engañó a sí mismo e hizo lo que bien le parecía. Se engañó a sí mismo al creer que podría recibir la bendición de Dios, mientras al mismo tiempo quebrantaba los claros mandamientos de las Escrituras. Su pecado incluía hurto, le robó, adoración de ídolos, desobediencia a los mandamientos de Dios y designación de su propio hijo como sacerdote. Se perdió en Israel la debida perspicacia y el sano juicio moral cuando la nación se apartó del pacto de Dios. Sí, se pierde el sentido y el entendimiento y el sano juicio moral cuando la gente se aparta del pacto de Dios. Es tremendo esto. Cada quien hacía lo que le parecía, se engañó a sí mismo. Hay gente que se engaña a sí misma, creyendo que está haciendo lo correcto. Sin embargo, la palabra es clara y precisa, que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y desafortunadamente mucha gente que ha conocido la verdad se ha dejado engañar por lo que dicta su corazón. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Las personas que hacen lo que bien les parece, inevitablemente hacen lo que es malo ante los ojos de Dios. Esa actitud anárquica es tan frecuente en la actualidad como lo fue en la época de Micaía. Las personas quieren hacer su propia voluntad y toman a mal que se les diga lo que pueden o no pueden hacer. Toman a mal, no les agrada la corrección, aunque sea dicho por Dios mismo y su palabra. Los que pasan por alto las normas absolutas de Dios y prefieren los subjetivos deseos humanos terminarán en el caos espiritual, moral y social. Los verdaderos creyentes, por otra parte, se someterán gustosamente a las normas y a los valores de Dios como están revelados en su bendita palabra. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver. Aleluya. Segunda de Crónicas. ¿Se mueve esto? Segunda de Crónicas 16. (16, 7 al 12). 16, 7 al 12. Sí, 16, 7 al 12. En aquel tiempo, 16. el capítulo 16, en el verso 7, Entonces en aquel día. Entonces, en aquel tiempo, en el año. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Sí. Aquí.
Sí. En aquel tiempo, No dice así. en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, ¿qué? Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Aleluya. ¿Sí estamos ahí, verdad? Sí. Eso es muy bien. Asa dejó de perseverar en la búsqueda de Dios durante sus últimos años. Él es un ejemplo para todos los creyentes de que es en efecto posible apostatar de la fidelidad a Dios, aún después de participar en una gran reforma espiritual. A ese ejemplo, hermano, para nosotros, para los creyentes, si dejamos de perseverar en la búsqueda de Dios, si hicimos justicia al principio, pero nos apartamos de la justicia, hicimos lo contrario, la justicia que hicimos antes no va a ser tomada en cuenta. En este capítulo se dan 3 evidencias de su decadencia espiritual. Noten: dejó de confiar en el Señor y en su lugar confió en los recursos humanos. Muchos dejan de confiar en el Señor y confían en sus propios recursos. 2. Rechazó y persiguió al profeta de Dios. No le agradó la amonestación que Dios le enviaba a través del profeta. Y una señal inequívoca de decadencia espiritual es el rechazar a los profetas de Dios que dan el mensaje de reprensión y corrección de Dios. 3. Cuando se sintió físicamente afligido, antes que buscar primero a Dios para discernimiento y liberación, exclusivamente procuró la ayuda de sus médicos, quienes tal vez usaron los conjuros y remedios médicos del ocultismo. Aleluya. Dice el verso 9 que locamente hizo eso, ¿verdad? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Aleluya. Muestra el Señor su misericordia, su poder, si tú tienes un corazón perfecto para con el Señor. Y le dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Las consecuencias terribles, hermano, de no tener un corazón alineado al corazón de Dios. Aleluya. Dios aprecia tanto a los que están consagrados a Él, que va por toda la tierra buscando y señalando a todos los que lo aman a Él con fidelidad y se identifican con su causa. Dios hace eso para respaldar y ayudar a tales personas en cualquier peligro, aflicción o prueba que ellas se enfrenten. De ahí vemos que los testimonios de gente que ha sido librada de peligros, incluso de enfermedades, incluso de accidentes. ¿Por qué? Porque Él está para respaldar a todos los que tienen un corazón fiel hacia Él. Aleluya. Aleluya. El Dios distingue entre aquellos de entre su pueblo cuyo corazón es totalmente suyo y aquellos cuyo corazón está dividido entre Él y el mundo. Esa verdad también se observa en la valoración de Cristo de las 7 iglesias, donde Él contrasta los fieles vencedores con los miembros tibios de sus iglesias. Hay gente tibia y la gente tibia no le agrada a Dios. O frío o caliente, porque los tibios ciertamente van a ser vomitados por el Señor. Terrible esto. Vamos a ver el libro de Eclesiastés, hermano. Eclesiastés. Aleluya.
Encuentro Eclesiastés, ya lo encontré. Capítulo 11, verso 9. Amén. Adelante. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Aleluya. Al principio de este verso, que es un consejo para la gente joven, parecía que da libertad de hacer lo que queramos, o que los jóvenes hagan lo que quieran, pero no. En la segunda parte habla de la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Son males terribles. Hacer lo que queremos en nuestro corazón, y andar en los caminos del corazón, y haciendo lo que nos agrade, lo que nos antoje, no es correcto. Dice al final, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Qué cosas tremendas. Dios quiere que su pueblo se alegre y que los jóvenes disfruten su juventud, claro. Viene de Dios eso. Pero tal alegría debe ir moderada con el reconocimiento de que Dios los considera a todos responsables de sus actos pecaminosos. Porque van a dar cuenta. Vamos a dar cuentas. Si los creyentes permiten que su vida degenere en la frivolidad superficial y el disfrute de las cosas pecaminosas, el resultado será aflicción y sufrimiento en esta vida y juicio en la venidera. Es terrible esto, hermano. Aleluya. Veamos ahí Isaías capítulo 2. Gloria a Dios. Isaías capítulo 2. Verso 6 al 9. Verso 6. Amén. Adelante. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de los agoreos, como los filisteos, y pactan con hijos De de extranjeros. Ahí. Es 6 al 9, ¿verdad? 6 al 9, sí. 6 al 9, te faltó. Hasta luego. Faltaron 2. Yo dije que sí, faltaron 2. Su tierra. Su tierra, Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que los fabricaron. Ante lo que fabricaron sus dedos. Fabricaron sus dedos. Y se han inclinado por el hombre. Y se ha inclinado el hombre. Y el varón. Se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Juicio de Dios contra los soberbios. Es el título que tiene ahí esa porción bíblica. Viene un juicio de Dios contra todos los soberbios. ¿Y qué es? Dice bien, ellos tenían mucho dinero, plata y oro. Sus tesoros eran innumerables. Dice, sus tesoros no tienen fin. Y también su tierra llena de caballos y sus carros innumerables. Además, tremendo, su tierra está llena ¿de qué? De ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y ahí dice, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. ¿Se humillan a dónde? A lo que fabricaron sus dedos. Por tanto, no los perdones. Aleluya. Estos versículos describen la apostasía y mundanalidad de la nación de Judá. Sus pobladores habían rechazado a Dios, habían aceptado la idolatría y el ocultismo, se habían complacido en las costumbres impías de los paganos y habían buscado su seguridad en el dinero, las alianzas extranjeras y el poderío militar.
Por eso Isaías pidió que no fueran perdonados hasta que Dios los hubiera tratado con tal severidad que se arrepintieran sinceramente. Él sabía que el perdón superficial del ceremonial religioso solo empeoraría las cosas. El arrepentimiento genuino debe proceder al perdón. Los trató, y hay trato de parte de Dios para aquellos que han infringido la ley de Dios, que han tergiversado el mandamiento de Dios, y luego Dios los trata con severidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se arrepientan sinceramente. Aleluya. 31, Isaías capítulo 30, verso 1 al 5. Aleluya. Isaías capítulo 30, verso Amén. 1 al 5. ¿Qué dice, hermano? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio, Okay. profecías sobre las bestias. Hasta el 5, sí. Hasta el 5. Sí. Toman consejo y no de mí. Hay, y ese ahí es un juicio, de los hijos que se apartan de él para tomar consejo de otra persona. Terrible es esto, porque le hacen más caso a otra persona que a Dios mismo. Y si aquellas personas los engañan, van los dos al hoyo. Sí, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán. Por eso, se apartan de Dios y toman consejo de otra persona, de otras gentes. Y se cobijan con una cubierta humana y no del Espíritu de Dios. Y al hacer eso añaden pecado a pecado. Se apartan para hacer lo que quieren y no han preguntado la verdad exacta de parte de Dios, porque se apartaron, sí. Confían en otras cosas, dice bien, aleluya. No habrá, dice, quien lo socorra, porque no va a haber provecho en aquellos. Antes va a ser vergonzoso. Es una vergüenza para ellos y para oprobio. Fíjense nada más. Judá había procurado una alianza con Egipto que la protegiera de Asiria, rechazando así el consejo de Dios, negándose a creer en sus promesas y poniendo a un lado los principios divinos de una vida santa. Ellos eran culpables de menospreciar al Señor y de preferir el poder de la obra humana al poder del Espíritu. ¿Cuánto no hay de eso ahora? Confían en lo que otro les dice, cuando deben de confiar en la palabra de Dios. Y si bien, aquí es lo que queremos ver. En el verso 10, vean lo que dice el verso 10. Del 9 y 10. No, de 8, 9 y 10, perdón. Sí. Ve pues Sí. ahora, Ve pues ahora, más fuerte. Sí. dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen a los videntes? No veáis a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino. Dejad el camino y apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que no le quiere saber
las ordenanzas de Dios porque son duras. Mejor dice, no miren, hay visión, no quiero que nos diga la visión. No nos profetices, porque no nos profetices lo que es correcto. Díganos cosas bonitas. Profetícenos mejor mentiras para estar en paz. ¿Cuándo van a estar en paz? Ellos han dejado, se han apartado de la senda. Y ellos dicen, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia, Santo de Israel, lo que hicimos hace un momento. La gente no podía soportar el oír mensajes proféticos que condenaran su pecaminosa manera de vivir. Estaban cansados de oír acerca de Dios y de la santa manera que Él exigía. Querían oír mensajes halagüeños, agradables e inofensivos. Pablo afirma que en los posteriores tiempos prevalecerá un idéntico estado mental entre algunos miembros de las iglesias. Esas personas rechazarán a los mensajeros de Dios que proclamen la verdad y en su lugar escogerían guías espirituales que prediquen lo que ellas quieren oír. Insistirán en mensajes agradables y halagadores que no pongan al descubierto su pecado y mundanalidad, sino que más bien les den prueba de su seguridad y del amor de Dios sin importar lo que hagan. Aleluya. Terrible, hermano. Bendito Dios. Veamos ahí Jeremías capítulo 8, verso 4. Jeremías. Amén. Adelante, hermano. 4 al 12. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Porque es este pueblo, ¿Por qué es este porque pueblo? es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como decís, nosotros somos sabios en la ley de Jehová, está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerá por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Esta palabra está muy fuerte, hermanos. Ahí está ahí. Fíjense bien. Así ha dicho Dios. El que cae no se levanta, pregunta. El que se desvía no vuelve al camino, otra pregunta. Tercera pregunta. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Gente están en una situación de peligro espiritual, porque se han apartado de Dios y están pensando cómo regresar o cuándo regresar, pero no han empezado a considerar que el tiempo es corto y todavía están pensando si regresan. Dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Ahora, dice la cigüeña en el cielo con su tiempo, y la tórtola y la grulla también, y la golondrina. Ellos guardan el tiempo de su venida.
Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Por las actitudes, por lo que están haciendo, por lo que están diciendo, por cómo se están comportando. No están conociendo el juicio de Dios. El pueblo desconocía la ley de Dios. Es más, sus líderes tergiversaban tanto la palabra de Dios y falsificaban tanto su mensaje que se le aseguraba al pueblo que podía pecar sin ser condenado. De una manera similar, el apóstol Pedro habla de los que tuercen la palabra de Dios para su propia destrucción y para la destrucción de los demás. Terrible. Un engañado siguiendo a otros engañados. Unos engañados siguiendo a un engañado. Se debe tener cuidado de cualquier ministro que enseñe que quienes obstinadamente permanezcan en pecado y rebeldía contra Dios, todavía puedan heredar la salvación y el reino de Dios. Y dice, no se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Y hay quienes curan a la herida del pueblo, diciendo, no hombre, no te preocupes, no hay problema, no hay problema, tú eres hijo de Dios. Pero dice él, ¿se han avergonzado de haber hecho eso? No se han avergonzado. El pueblo había llegado a un estado de apostasía del que nunca se arrepentiría. Se había perdido toda vergüenza y remordimiento por el pecado. Ya la conciencia se cauterizó, ya no les acusa el pecado que están haciendo. Porque es tanta su práctica de lo malo que ya se cauteriza la conciencia. Su inminente juicio aguardaba solo el día de la visitación de Dios. Las iglesias actuales llegan a ese mismo estado de apostasía cuando rechazan la palabra de Dios y cometen los pecados abominables descritos por Pablo en Romanos 1:24. Veamos 1:24 de Romanos. Última cita. Romanos 1:24 y al 32. Romanos 1:24 al 32. Adelante. Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras, a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en los que los practican. Aleluya, en los que la practican, sí. Está hablando, hermano, de una depravación terrible y que lo estamos viendo hoy en día, igualmente, ¿sí? Es probable que el apóstol considera la abominación homosexual lesbiana como la mayor evidencia de la generación humana debido a su inmoralidad y el abandono de parte de Dios. Cualquier nación que justifica la homosexualidad o el lesbianismo como un estilo de vida aceptable está en su etapa final de corrupción moral.
el que practica el pecado que describe Pablo en ese capítulo se expone a la condenación de Dios, pero le espera un castigo mayor al que lo respalda y aprueba al complacerse en la inmoralidad de los demás. Ese es el colmo de la depravación, el disfrutar de los actos de lujuria y de la maldad de otras personas, de modo que el pecado se convierte en una diversión. Las palabras se complacen, que significan estar de acuerdo con, consentir en o entenderse con, indican el deleite rutinario del pecado, ajeno que prevalece, el deleite rutinario del pecado ajeno que prevalece en la sociedad humana. Hoy se sabe cuánto daño produce la representación de la inmoralidad a la que se le da tanto énfasis en los espectáculos públicos. No obstante, muchos dan su consentimiento y eso les satisface el apetito sensual, el entretenerse contemplando el pecado de aquellos que le dan riendas sueltas a los deseos impíos, aun cuando no se practique, lleva a la misma condenación de Dios que la de los que participan en tales prácticas malvadas. El pecado se intensifica en cualquier sociedad donde se practica sin la restricción de la desaprobación de los demás. Aquellos, sobre todo quienes profesan fe en Cristo, que aprovechan las acciones inmorales de los demás como medio de diversión y deleite personal, contribuyen directamente a incrementar la opinión pública favorable a la inmoralidad y, por lo tanto, a la corrupción y condenación eterna de muchísimas personas más. Ese pecado es digno de muerte y se revelará y juzgará en el día del juicio. ¿Y por qué el tema? ¿Por qué el tema? El nombre del tema, el cómo, el cuándo y el dónde. Mucha gente está apartada de Dios y es necesario, vital. Si tú te apartases de Dios, regreses a Dios y empieces a hacer las primeras obras. Sí, empieza a hacer las primeras obras. Pero si te apartas de Dios, regresa, y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo regresar a Dios? Hay gente que se les hace difícil regresar a Dios por vergüenza o por el mismo pecado que le impide regresar a Dios. Pero dice el Señor en su palabra: venid a mí y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, entonces Dios llama a que se haga cuentas con Él. Ahora, la otra pregunta, o la otra parte, el cuándo. ¿Cuándo vas a arreglar cuentas con Dios? ¿Cuándo es el tiempo propicio de que tú tienes que arreglarte con Dios? Seas quien seas, estés donde estés. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer lo que dice el Señor? Que vayas con Él y hagas cuentas. ¿Mañana? ¿Dentro de 8 días? ¿Dentro de 1 año? Nadie puede jactarse del día de mañana. Y la Biblia dice hoy tiene que hacerlo. Cuando te llegue esta reflexión, empieza, regresa a Dios. ¿Sí? Ahora la otra parte. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A qué iglesia voy? ¿A qué lugar? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia correcta o cuál es el lugar correcto? Estamos hablando de correcto o iglesia correcta, no perfecta, aclarando, porque no hay una iglesia perfecta. Pero tienes que saber aquella iglesia que te enseña el temor de Dios, que te habla en contra del pecado, pero también que no te condene, porque no nos llamó Dios a condenar al mundo. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. No nos da autoridad el Señor de condenar a nadie. Dice: no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado, porque con la vara que mides, con esa vas a ser medido. Y yo no puedo decir: tú eres hijo del infierno, tú te vas a ir al infierno ya, tú ya estás condenado. Es una palabra de juicio que va a pronunciar Jesús, no el ser humano. Cuidado con eso. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde.